Estás en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del día, a cargo de nuestra hermana Domitila de Gallardo. Bendiciones, amados hermanos, qué alegría tan inmensa el volvernos a encontrar para compartir la poderosa palabra de Dios. Pero antes quiero compartirles el santo de este día. Es San Martín de Tours, obispo. Martín significa el batallador. Nació en Hungría, pero sus padres se fueron a vivir a Italia. Era hijo de un veterano del ejército y a los 15 años Martín ya vestía el uniforme militar. Nos cuenta la historia que un día de invierno estaba muy frío y por el camino encontró a un hombre que estaba temblando de mucho frío y a medio vestir. Martín, como no tenía nada más que regalarle, sacó la espada y dividió en dos partes su manto y le dio la mitad al pobre. Esa noche vio en sueños que Jesucristo se le presentaba vestido con el medio manto que él había regalado al pobre y oyó que le decía: Martín, hoy me cubriste con tu manto. Inmediatamente Martín se hizo bautizar y dejó su servicio de soldado para dedicarse a la oración y a la meditación. Fundó el primer convento o monasterio que hubo en Francia. El año 371 la multitud lo aclamó como obispo de Tours. En Tours fundó otro convento. Y los milagros, la predicación y la piedad del nuevo obispo hicieron desaparecer prontamente el paganismo de esa región y las conversiones al cristianismo eran de todos los días. A los primeros que convirtió fue a su madre y a sus hermanos que eran paganos. Recorrió todo el territorio de su diócesis dejando en cada pueblo un sacerdote. Martín, siempre de buen genio, alegre y amable, que en su trato empleaba la más exquisita bondad con todos. Los únicos que no lo querían eran algunas personas que querían vivir con sus vicios, pero el santo no los dejaba. Supo por revelación cuándo le iba a llegar la muerte. Tenemos el santo de este día y también nos dice de que el medio manto de San Martín fue guardado en una urna y se le construyó un pequeño santuario para guardar esa reliquia. Como en latín, para decir medio manto se dice capilla, la gente decía: vamos a orar donde está la capilla. Y de allí viene el nombre de capilla que se le da a los pequeños salones que se hacen para orar. También queremos comentarles, amados hermanos, que la lectura de este día, la primera lectura, está tomada de la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 3, versículos del 1 al 7, y nos habla sobre la obediencia. Y en el Salmo, también el estribillo dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Qué hermoso saber que tenemos a un pastor tan bueno que es el Señor. Ahora vamos a compartir el Evangelio de este día. Por eso, con mucha fe y amor, lo vamos a leer. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios?
Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, es maravilloso saber que estas 10 personas que estaban muy enfermas se encontraron con Jesús. Imagínese usted caminando ahí por las calles donde vive, que anda con un problema grande y se encuentra con Jesús. ¿Qué haría usted? ¿Qué le diría al Señor? ¿Qué le pediría? Pero hay un detalle muy grande, que los leprosos eran personas que tenían que vivir aisladas. Esa era la ley. No podían vivir con su familia, en la sociedad, en la comunidad a donde pertenecía, sino que tenían que vivir lejos, muy lejos de la sociedad. Eran personas que, además de la enfermedad física, tenían una enfermedad emocional, una enfermedad espiritual, una enfermedad psicológica, porque lo perdían todo. Todo es todo, porque perdían a su familia, perdían su trabajo, perdían su casa, perdían todo lo que les pertenecía. Perdían la alegría, perdían la comunicación con los demás. Algunas veces hasta podían quedarse sin alimento diario, porque tal vez no les pudieron llevar comida ese día, o no los encontraron, o cualquier cosa podía pasar. Ellos podían aguantar hambre. Eran personas que seguramente vivían en depresión, alejados del amor, del cariño de sus familiares, con una tristeza en su corazón. Vivían atados por esa enfermedad que se llama lepra. Por lo tanto, en el Evangelio nos dice que desde lejos le gritaron a Jesús. No se le acercaron porque tenían totalmente prohibido acercarse a las personas. Pero impresionante saber de que ellos habían escuchado de que Jesús hacía milagros. Por eso le dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Estas palabras definitivamente que le llegaron al corazón del Señor. Y por eso Jesús, al verlos, inmediatamente les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Tenían que ir a los sacerdotes para que los evaluaran y que nuevamente, al verlos curados, los incorporaran a la sociedad, a su familia. Por eso Jesús los mandó con los sacerdotes. Pero nos cuenta el Evangelio que mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Imagínense usted, ellos actuaron por fe. Ellos obedecieron, la fe los hizo obedecer. Así, con llagas, con la lepra, empezaron a caminar hacia el templo para presentarse a los sacerdotes. Lo hicieron por fe. Ahora nosotros preguntémonos, ¿cuántas veces hemos actuado por fe? Jesús nos ha prometido que Él es la salvación, que Él es nuestra salud, que Él es la solución para nuestros problemas, que para Él no hay nada, pero nada imposible. ¿Cuánto le creemos nosotros? ¿Cuál es la lepra que nos está atando en este día? ¿Cuál es la lepra que nos tiene aislados del amor de Dios? ¿Cuál es la lepra que no nos deja alimentarnos espiritualmente? ¿Cuál es la lepra que nos está separando de nuestra familia? Por lo tanto, es momento para que podamos hacer un examen en nuestra vida y llegar a la conclusión que tenemos lepra, y esa lepra es el pecado, y que esa lepra únicamente la puede sanar el Señor. Y que nos pueda suceder como le sucedió a este samaritano, que era un leproso, pero ¿qué fue lo que hizo él? Cuando se vio curado, iban los 10 y él se vio curado, los otros 9 también, pero fue uno el que regresó. ¿Y a qué regresó? Regresó a darle las gracias al Señor. Dice que regresó alabando a Dios en voz alta, no en silencio, sino que en voz alta, para que todos se enteraran de lo que Dios había hecho en su vida. Se postró a los pies de Jesús y les dio las gracias. ¿Nosotros en qué grupo estamos? ¿En el grupo de los 9 que no agradecieron al Señor? ¿O en el grupo de esta persona, este samaritano que regresó y le dio gracias a Dios? Y veamos cuál fue el inmenso premio que se ganó.
Primero se ganó la sanación, se le quitó la lepra, quedó limpio, y después se ganó la salvación de su vida eterna. Qué bendición, ¿verdad? Qué regalo de Dios, y todos nosotros estamos invitados a poder recibir la sanación de nuestras enfermedades, problemas, la solución a esas situaciones difíciles en nuestra vida, y también estamos invitados a recibir la salvación que solo Dios nos puede dar. Así que animados todos para que podamos actuar como esta persona samaritana que regresó a agradecerle a Dios. Primero le pidió y después con todo su corazón le agradeció. Hermanitos amados, muchísimas bendiciones y cada día seamos agradecidos con el Señor. Muchísimas bendiciones para ustedes y para toda su familia.